Profeta de fuego, la historia de Isaías. El aire de Jerusalén, por lo general saturado con el aroma del incienso y el bullicio de los mercaderes, se sentía denso, cargado de una expectativa funesta. Corría el año en que el rey Usías, un monarca que había conocido tanto la gloria como la lepra, exhaló su último aliento. En este turbulento telón de fondo, vivía un joven llamado Isaías, cuyo nombre significaba Yahvé es salvación. No era un pastor ni un humilde campesino, era, según la tradición, un hombre de cuna noble, posiblemente pariente de la casa real. Vivía cerca de los centros de poder, pero su mirada estaba fija en un trono mucho más alto que el de David. Un día, el año de la eliminación de Usías, Isaías acudió al majestuoso templo. Mientras el incienso ascendía como una columna de humo hacia los cielos, algo extraordinario ocurrió. La tierra tembló, no por un sismo geológico, sino por una presencia indescriptible. De repente, el joven noble ya no estaba en el atrio del templo, sino en la corte misma del Dios de Israel. La visión del trono. La visión lo golpeó con una fuerza que lo hizo caer de rodillas. Vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el ruedo de su manto llenaba el templo. La magnificencia era tan abrumadora que la arquitectura de piedra parecía desaparecer. Por encima de él, volaban serafines, criaturas de fuego y adoración, que cubrían sus rostros con 2 de sus 6 alas, cubrían sus pies con otras 2, y con las 2 restantes volaban. Gritaban sin cesar, resonando a través de la eternidad. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales, toda la tierra está llena de su gloria. A la voz de este clamor, los cimientos del templo se estremecieron, y la casa se llenó de humo. El joven Isaías, acostumbrado a los lujos de la corte, se encontró desnudo y miserable ante la santidad pura. ¡Ay de mí!, gritó Isaías, sintiéndose consumido. Soy hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos celestiales. La reacción de Isaías no fue la de un héroe que acepta una misión, sino la de un mortal que se da cuenta de su inminente aniquilación. Estaba seguro de que su vida terminaría allí misma. Pero el plan de Dios con Isaías apenas comenzaba. La purificación debía ser tan radical como la visión. De la corte celestial, uno de los serafines voló hacia él con una brasa encendida que había tomado con unas tenazas de encima del altar. El calor no era solo físico, era la combustión de la culpa. El serafín tocó los labios de Isaías con el carbón ardiente, y una descarga de dolor y redención recorrió su cuerpo. Mira, declaró la criatura de fuego, esto ha tocado tus labios. Tu iniquidad es quitada, y tu pecado es perdonado. La purificación había terminado. Isaías ya no era solo un cortesano asustado, sino un vaso limpio. Inmediatamente después, escuchó la voz de la majestad sentada en el trono, resonando en la inmensidad. ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? No hubo vacilación. El miedo había sido consumido por la brasa. Isaías se puso de pie, un hombre transformado, con el eco del serafín resonando en sus oídos. «Heme aquí, envíame a mí», respondió. La misión que le fue encomendada era tan monumental como desalentadora. Dios le advirtió que su mensaje, aunque puro, sería rechazado por un pueblo endurecido. Debía predicar la verdad, sabiendo que su nación se dirigiría inevitablemente hacia el juicio y la desolación. Isaías no preguntó, ¿por qué?, ni ¿qué haré? Simplemente aceptó. El nombre de su misión era doble: predicar la justicia de Dios y, crucialmente, la promesa de su salvación futura. Durante décadas, Isaías predicó en las calles y los palacios de Judá. Se casó con una profetisa y tuvo al menos 2 hijos, a quienes les dio nombres proféticos que eran advertencias vivientes: Sear Jasub, que significa un remanente volverá, y Maher Salal Asbaz, que significa el despojo se apresura, la presa se acerca. Sus hijos eran, literalmente, carteles andantes del inminente juicio. Su ministerio abarcó los reinados de 4 reyes: Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. El asedio y la invasión, reinados de Acaz y Ezequías. La amenaza más grande de la época era el imperio asirio, una máquina de guerra brutal e imparable. Bajo el débil rey Acaz, el pánico se apoderó de Jerusalén. 2 reinos vecinos, Israel, el norte, y Siria, se unieron para atacar a Judá,
buscando deponer a Acaz. Isaías salió a su encuentro cerca del estanque superior, y le dio un mensaje clave: si no creéis, ciertamente no seréis establecidos. Le ofreció una señal milagrosa para confirmar su fe, pero el rey idólatra la rechazó con una falsa piedad. Al ver la falta de fe de Acaz, Isaías entregó una profecía que resonaría por siglos. Por tanto, el Señor mismo os dará señal: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías veía más allá de los conflictos de su tiempo, veía la esperanza definitiva. Sin embargo, su consejo no fue escuchado. Acaz, en lugar de confiar en Dios, hizo una alianza humillante con Asiria, invitando al depredador al redil. La nación se hundía en la oscuridad espiritual y política, y las profecías de Isaías se volvían cada vez más severas. El juicio era inevitable, pero el mensaje del profeta nunca abandonó la dualidad que había aprendido en el templo. La devastación llegaría, pero no sería el final, como vería en el reinado de Ezequías, el hijo y sucesor de Acaz. Ezequías era diferente. Ascendió al trono con una pasión reformadora. Destruyó los lugares de culto paganos que su padre había permitido, limpió el templo y restauró la Pascua. Isaías encontró en este joven rey un aliado, un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. Pero el peligro asirio no había desaparecido, solo había crecido. El rey Sennacherib de Asiria era la encarnación del terror. Había conquistado casi toda la tierra de Judá, tomando 46 ciudades fortificadas y exiliando a miles. Jerusalén era la única ciudad que quedaba. El profeta Miqueas, contemporáneo de Isaías, también clamaba por la inminente caída. Sennacherib envió a sus generales, el Rabsaces, a las murallas de Jerusalén. Este comandante se burló del pueblo en hebreo, prometiendo que Judá sería devorada. La ciudad se enfrentó a un dilema terrible: rendirse y ser esclava, o resistir y ser aniquilada. Ezequías, en lugar de ceder al pánico como su padre, hizo algo radical: rasgó sus ropas, se vistió de cilicio y fue a la casa del Señor a orar. Ezequías envió mensajeros a Isaías, que se encontraba en su casa. El mensaje del rey era simple: este es un día de angustia, de reprensión y de blasfemia. Ora por el remanente que aún queda. Isaías, el hombre de la visión de fuego y el mensajero de la brasa, respondió con una audacia divina. Esto dice el Señor: no temas las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí, yo pondré un espíritu en él, y él oirá un rumor y volverá a su tierra, y allí haré que caiga a espada. Isaías 37, 6-7. La profecía era un desafío directo al imperio más poderoso conocido por el mundo. Sennacherib, sin embargo, no se retiró. Envió una carta insolente a Ezequías, burlándose del Dios de Judá. En un acto de fe conmovedor y dramático, Ezequías tomó la carta, la llevó al templo y la extendió ante el Señor, pidiéndole que interviniera no por Judá, sino por su propio nombre. La respuesta llegó a través de Isaías. No solo profetizó la derrota del asirio, sino que describió con vívidos detalles cómo el orgulloso Sennacherib sería humillado y cómo su retirada sería ignominiosa, ya que él ni siquiera dispararía una flecha contra Jerusalén. Esa noche, mientras los soldados asirios acampaban, esperando el ataque final al amanecer, el cielo se abrió. Un misterio divino descendió sobre el campamento. Según el relato bíblico, el ángel del Señor salió y eliminó a 185.000 hombres en el campamento asirio. A la mañana siguiente, Ezequías y los habitantes de Jerusalén se despertaron con un silencio inusual. Cuando salieron a mirar, encontraron una escena macabra. El campamento asirio estaba lleno de cadáveres. La poderosa máquina de guerra se había detenido de repente. Sennacherib, destrozado y humillado, levantó el sitio y regresó a Nínive, donde más tarde fue asesinado por sus propios hijos en el templo de su Dios. La fe de Ezequías y la palabra de Isaías habían salvado a Jerusalén. El profeta, que había comenzado su ministerio presenciando la santidad de Dios, ahora era testigo de su poder protector. Este evento cimentó la reputación de Isaías como el profeta más influyente de su tiempo. Sin embargo, a pesar de este milagro, el corazón de Judá seguía siendo volátil. El juicio del exilio babilónico, profetizado por Isaías, seguía siendo una sombra en el horizonte.
La única forma de soportar el juicio era aferrarse a la promesa que Isaías había recibido en su visión inicial, un mensaje que se volvería más glorioso en las últimas partes de su libro, cuando él cambiara su enfoque desde el juicio inminente, los primeros 39 capítulos, hacia el consuelo y la salvación futura, los últimos 27 capítulos, la sección del consuelo. A medida que Isaías envejecía, sus profecías se elevaban a alturas cósmicas y mesiánicas inigualables. Se convirtió en el evangelista del Antiguo Testamento, centrándose en el regreso del exilio, la restauración de Israel, lo más importante, la llegada de un siervo sufriente y un rey eterno. Las profecías del Mesías. Isaías pintó el retrato más detallado de la figura que un día traería la salvación. Sus palabras no eran solo consuelo para los exiliados, sino la esperanza del mundo. El Hijo nacido, el niño que sería llamado admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, Isaías 9. El siervo sufriente, el Mesías sería un hombre de dolores, despreciado, herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Sería llevado como cordero al matadero y por su herida, llaga, seríamos nosotros curados, Isaías 53. El Redentor glorioso, la voz que clama en el desierto para preparar el camino del Señor, y la promesa de que la gloria del Señor se manifestará, y toda carne la verá, Isaías 40. El nuevo cielo y la nueva tierra, la visión final de un mundo donde el lobo y el cordero morarán juntos, donde no habrá llanto ni dolor, una creación renovada por el poder de Dios, Isaías 65. Isaías comprendió que el plan de salvación no se trataba solo de salvar a Judá de Asiria, sino de salvar a la humanidad entera de la eliminación y el pecado. El profeta había visto la gloria en el templo, y por eso podía profetizar la gloria venidera del reino de Dios. La vida de Isaías fue un testimonio de su fe. A pesar de que la Biblia no narra su paso al cielo, la tradición judía, respaldada por escritos posteriores, sostiene que su fin fue tan dramático y épico como su vida. Durante el reinado de Manasés, un rey que revirtió las reformas de Ezequías e introdujo la idolatría más abominable, Isaías se opuso con valentía. Manasés, incapaz de tolerar la voz de la verdad, habría ordenado que el anciano profeta fuera ejecutado. Según esta leyenda, Isaías fue aserrado en dos dentro de un tronco hueco. Murió como un mártir, fiel a la visión que había recibido décadas antes. Su vida, marcada por el fuego de la purificación y el peso de la profecía, terminó en el silencio, pero su legado solo comenzaba. El libro de Isaías se convirtió en un faro para las generaciones, prometiendo que después de toda la oscuridad, la desolación y el juicio, la luz de la salvación prometida brillaría. El mensajero de la brasa había cumplido su tarea, y aunque el juicio asirio y el babilónico se cernían sobre la nación, sus últimas palabras ofrecían la única verdad inquebrantable. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Isaías 40. La influencia de Isaías en el Nuevo Testamento es total. Proporcionó identificación, pruebas de que Jesús era el Mesías prometido. Teología, el marco para entender la justificación por la fe y la inclusión de los gentiles. Sacrificio, la explicación de por qué el Mesías tenía que ser el siervo sufriente. Escatología, el lenguaje para la restauración final de todas las cosas.